Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 23 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos, nos nutramos con la palabra del Señor. Allí en Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3 nos dice que cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para guiar nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra de Dios que debemos de conocer la Sagrada Escritura desde niños, porque la Sagrada Escritura nos da la sabiduría para que podamos alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios, aprendamos a hacer su voluntad, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2 del versículo 1 en adelante, y que perseverando en la palabra de Dios, ustedes y yo demos mucho fruto con perseverancia, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 9. Invitación a la penitencia. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. O aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no, la cortáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es domingo, Día del Señor. Hoy el Señor Jesús nos habla acerca de la invitación a la penitencia y también el Señor Jesús viene a pedir en nosotros frutos. ¿Qué frutos? Frutos dignos de conversión, dice en Lucas capítulo 3, versículo 8, Mateo capítulo 3, versículo 8. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice Jesús, arrepiéntanse y crean en la buena nueva. En este tiempo de Cuaresma es tiempo de arrepentirnos, y no solamente por el tiempo de Cuaresma, sino de empezar una vida nueva en Cristo Jesús, de ser unas criaturas nuevas en Cristo Jesús. Dice allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. El Señor quiere nuestra conversión. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, convertíos, convertíos, convertíos. El Señor quiere nuestra conversión. La conversión es abandonar la vida de pecado, empezar y perseverar. Esta es la clave. Perseverar una vida en Cristo. Porque si por un momento abandonamos el pecado porque es Cuaresma y luego seguimos, entonces dice allá el apóstol San Pedro en la segunda carta de San Pedro capítulo 2 del versículo 20 en adelante. Si conociendo la verdad volvemos a la vida de antes, es mejor nunca haber conocido. Es como si el perro se traga su vómito y como si la puerca se revuelque en la alabaza. Esa es una persona que, conociendo la voluntad de Dios, vuelve a lo mismo. O sea, hay que arrepentirnos, hay que convertirnos solamente por el tiempo de Cuaresma y luego seguimos lo mismo. No, el Señor quiere nuestra conversión completa y tenemos que orar por nosotros mismos y por la conversión de nosotros mismos y la conversión de nuestros seres queridos, por abandonar la vida de pecado y estar sumidos a la voluntad del diablo, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26, y empezar una vida en Cristo. A Jesús le llegan a comunicar que Pilato ha mezclado la sangre de los galileos con sus sacrificios y le dicen, Jesús, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores? Le respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, les aseguro que si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. El Señor nos está hablando de la conversión. ¿Qué sucedió con estos galileos? Pilato los mató. ¿Qué pasó con los 18 de la torre de Siloé en Jerusalén? Se desplomó y los mató de una vez. ¿Qué nos dice el Señor? Que la muerte nos va a llegar en el rato que menos lo pensemos. Como dice allá en San Lucas capítulo 12, versículo 20. ¿Se acuerdan? Aquel hombre rico que pensaba que iba a gozar con todo lo que sus sembríos habían producido. Le dijo el Señor, necio, esta noche te vas a morir. En San Lucas 12:40 dice que estemos preparados porque el Señor vendrá el día que menos lo esperemos. San Lucas 12:46 dice que el Señor vendrá a su siervo el día que menos lo espera. O sea, el Señor nos va a llamar a su presencia cuando menos lo esperamos. En Eclesiástico capítulo 17, versículo 2 dice la palabra de Dios que cada quien tenemos días contados aquí en la tierra. Por eso cada día que amanecemos, cada año que cumplimos, es un año menos, es un día menos. No es que es un día más, es un día más cerca de estar con el Señor y un día menos para vivir aquí en la tierra. Dice en la primera carta de San Pedro capítulo 2 versículo 11, somos forasteros, somos migrantes aquí en la tierra. Nuestra patria es el cielo, somos ciudadanos del cielo, dice Filipenses capítulo 3 versículo 20. Por eso es necesario que nos convertamos hoy, porque ¿qué tal si el Señor nos llama mañana? ¿Estamos preparados? ¿Estamos confesados? ¿Estamos reconciliados con el Señor?
Entonces esa es la invitación que el Señor nos invita tanto a nosotros y también a nuestros familiares. El Señor quiere que nosotros seamos ese portavoz de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, de palabra y de obra, que seamos esos portadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para nuestros seres queridos, que también se preparen, que también se conviertan, que también busquen del Señor, que también abandonen la vida de pecado y empiecen a vivir una vida de gracia y perseveren, siempre es la clave, perseverar, avanzar siempre. Y también el Señor nos habla acerca de la higuera que no da frutos. ¿Cuántos de nosotros conocemos al Señor ya por mucho tiempo? Pero, ¿qué hacemos con esos dones que el Señor nos ha regalado? ¿Qué hacemos con ese carisma que el Espíritu Santo nos da, con esos dones del Espíritu Santo que nos da? A veces somos como aquel siervo ocioso que nos dice allá en San Mateo capítulo 25 del versículo 15 al 30. ¿Se acuerdan? Un siervo recibió 5 talentos, hizo 5 más, 10 talentos. Otro siervo recibió 2 talentos, hizo 2 más, le entregó a su señor 4 talentos. Y aquel que recibió uno fue y lo enterró. Y así somos nosotros. No damos fruto. Ahí estamos en la iglesia, calentando el puesto. Y no es para desanimarles, sino más bien es para ponerles a pensar si el Señor nos da la oportunidad de irnos a la casa de Dios, de participar del culmen de la vida cristiana, tienen que notarse esos frutos en nosotros. ¿Cómo se explica que un cristiano que se confiesa, que va a la misa, que recibe el cuerpo de Cristo, luego está bravo, con mala actitud en el parqueadero de la misma iglesia, o viene con rabia, viene hablando, insultando en su casa, con sus seres queridos, hablando palabras de doble sentido, palabras vulgares? Entonces, ¿dónde está ese testimonio vivo? Eso es lo que el Señor quiere, que seamos testimonios de Jesucristo, testimonios vivos del Evangelio de Jesucristo, de palabra y de obra, porque una cosa es de hablar como los fariseos hablaban y no hacían, como explica Mateo 23, del versículo en adelante. Jesús quiere que ustedes y yo seamos imitadores de Él, imitadores de Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo demos frutos, que sean frutos dignos de conversión, para que, siendo obedientes a la palabra del Señor, nos esforcemos siempre por cumplir la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, ayudados por la gracia de Dios, por los dones del Espíritu Santo, que demos mucho fruto con nuestra perseverancia, y que estemos preparados para el día que el Señor nos llame, que podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como nos dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre con su poderosa intercesión a ustedes, a su familia y al mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Denle me gusta, denle suscribir, denle compartir. Como dice ahí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.